Pues buenas, estamos en un nuevo video en el cual te vengo a explicar más o menos por si acabas de comprar un dispositivo como este que tenemos aquí, el cual pues es un control al volante, no sé cómo lo quieras conocer tú, el cual viene con este pues como soporte y te voy a mostrar más o menos cómo funciona, cómo ponerlo y más o menos cómo configurarlo. Vi un video más o menos para darme una idea de cómo funciona esto y ya tal cual vi cómo funciona. Tal cual, esto es un control o es como si fuera un mismo control de tu estéreo, más o menos como este que tengo aquí. Este mismo pues sirve para controlar el estéreo pues a distancia, ¿no? Sin tener que tocar la pantalla o los botones en caso de que tenga botones. Pero pues cómo se configura pues es bastante sencillo. Mira, para esto aquí tenemos lo que es este estéreo con pantalla. Tenemos aquí lo que es la música, podemos ponerle play. Ahí tenemos la música, podemos subirle, podemos bajarle. Y algo muy importante a tener en consideración cuando te entreguen esto o cuando compres esto, checa que tenga lo que es la batería, y si te lo dieron con batería, pues checa que esté bien conectada, ¿no? Porque pues probablemente si no te funciona, pues sea ese es el fallo, ¿no? Vamos a desensamblarlo de esta manera. La batería viene de este lado, simplemente lo deslizamos, echamos un poquito hacia atrás y ahí tenemos lo que es la batería, mira. Pero cuando son nuevos suele venir con algún plástico, simplemente se lo quitamos y ya estaría pues funcionando. Este mismo no se conecta tal cual con tu teléfono ni nada de eso. Aquí en la parte morada o lila, no sé cómo lo conozcas tú, tenemos unos LEDs. Este ya está un tanto viejo, simplemente me lo dieron con este vehículo, pero pues mira, aquí lo tenemos. Estos LEDs son los que van a emitir lo que es la señal infrarroja, y desde aquí pues estos foquitos deben de ir en cierta posición en el volante para que capte la señal con el sensor de infrarrojos que tenemos aquí. De esta manera pues este control lo podemos utilizar así. Vemos que aquí le podemos subir el volumen, podemos bajar el volumen. De la misma manera como si lo hiciéramos con el control, pues por así decirlo, nativo, que es este que tenemos acá, ¿no? Pero pues este va ajustado en alguna posición del volante para pues que tener los controles pues de acceso pues más fácil, ¿no? En lugar de buscar el control donde está, simplemente este va aquí. Desde aquí le podemos cambiar la canción, le podemos subir, le podemos bajar, etcétera, ¿no? Pero la parte morada debe de ir, pues por así decirlo, en posición de que el LED como que le dé o como que vaya a apuntar de manera pues fácil aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque si lo ponemos hasta acá donde el LED casi no le dé, pues es muy probable de que esto no funcione. Pero bueno, ya entrando pues esto es a lo que es el funcionamiento, ¿no? Entrando a lo que es cómo se instala todo esto, vamos a ocupar de lo que es un desarmador. El desarmador pues debe de ser, en este caso pues es de cruz. Podemos checar si, bueno, déjenme le pongo esto en su lugar. Ok, ya está armado. Te digo, debemos de chocar una posición. Supuestamente el video que vi decía que en los Nissan se pone más o menos aquí, pero yo lo puse aquí y tal cual los LEDs, aunque yo los doble o los mueva, no llegan a darle al sensor y por lo tanto esto deja de funcionar. Cuando me dieron el auto, pues tal cual estaba por acá, lo mismo pasa, no llega hasta allá el sensor y por lo tanto no funciona. Chequé más o menos la posición de aquí y aquí sí le funciona más o menos, ¿no? Mira, por aquí le podemos subir el volumen y vemos que del lado de acá se refleja lo que es el volumen. Podemos bajar el volumen y pues aquí se checa, ¿no? Pero en cuanto a lo que es la conducción, a mí me quedaría pues supuestamente las manos al volante deben de ir por aquí y por aquí. Por lo tanto, al tener el dispositivo aquí pues no quedaría. Chequé también más o menos aquí y aquí también queda. Podemos subir y bajar el volumen, etcétera, ¿no? Busca una posición en la cual se te sea cómodo pues poner el dispositivo y que no te vaya a ser engorroso. Por ejemplo aquí pues está bastante bien, ¿no? Bueno, en cuanto a lo que es la otra parte del dispositivo, vamos a ocupar un desarmador de cruz para quitar estos dos tornillos que tenemos aquí, liberar lo que es esta cinta, pero bueno, déjame le quito los tornillos. Bueno, una vez liberado lo que son los tornillos, nos va a quedar lo que es lo siguiente. Mira, tenemos esta parte, el velcro pues como que se va a liberar. Aquí lo tenemos en dos partes. Este velcro lo tenemos que pasar o rodear lo que es el volante en la parte donde lo vamos a poner, ¿no? En este caso, como te digo que por aquí quedaría bastante bien para mí, pues aquí debería de pasar lo que es este velcro. En este caso contamos con lo que es un cubrevolante, pero pues se lo puedes quitar, se lo puedes volver, bueno, se lo quitas, rodeamos con lo que es el velcro o este elástico el volante y le volvemos a poner lo que es el cubre volante y ya, ¿no? Pues ya, déjame se lo pongo y te muestro más o menos cómo queda todo esto.
Pues bueno, ahora sí, como lo ven, ya he pasado lo que es el velcro por detrás o por delante de lo que es el cubrevolante. La siguiente paso pues es esta piecita que le quitamos, la vamos a poner aquí ajustada, y con el velcro lo vamos a abrazar de esta manera pues para que quede ajustado, ¿no? No hay problema de que se ponga uno encima del otro, porque vamos a hacer presión con la otra pieza que le quitamos los tornillos para que esto quede fijo. Así que déjame, le pongo lo que es el velcro para asegurar lo que es esa piececita que tenemos ahí. Ahí está, ya le puse el velcro y ya queda ajustado, ya pues ya no se podría salir. Y pues como siguiente paso vamos a poner lo que es la otra parte del soporte. Aquí, como lo ven, queda así. Podemos ponerlo del otro lado si nos acomodamos mejor, pero debemos de checar pues más o menos lo que es la entrada que tenemos aquí, ya que el dispositivo entra pues por así decirlo de un lado, y del otro lado pues sería un poquito como complicado, ¿no? Como lo ven, aquí tenemos estas rendijas o estas orillitas. Checamos de qué lado desliza mejor y pues ya lo ponemos, ¿no? En este caso me parece que sería de este lado más o menos así, algo así. Así que bueno, ponemos esta pieza, atornillamos los tornillos siendo un poquito redundante y volvemos. Bueno, déjame lo pongo ahí y volvemos. Y bueno, ya tal cual habiendo puesto lo que son los tornillos, como lo ven aquí, ya esto ya queda y queda seguro. Ya pues ya no se puede salir a menos de que cortes lo que es la cinta. Pero pues bueno, ahí lo tenemos. Podemos echarlo un poquito hacia arriba, moviendo lo que es un poquito el cubre volante, o un poquito hacia abajo. Pero te digo, checa más o menos lo que es la posición más o menos recomendada para ti, ¿no? En este caso pues sería aquí. Podemos ponerlo acá, deslizar, bueno, ponerlo por aquí, y si no te gusta lo puedes deslizar a la derecha, deslizarlo a la izquierda, etcétera, ¿no? Esto ya es cuestión de cada quien. Ya nada más sería cuestión de lo que es recorrer lo que es el dispositivo más o menos así, y ya queda ajustado. De esta manera, pues al momento de apuntar con lo que son los LEDs, te digo, puedes llegarlos o quitarle lo que es esta tapa y llegar a moverlos un poco, pero sin hacer mucha fuerza, porque estos LEDs son de infrarrojo y por lo tanto vienen soldados, y si los empiezas a mover mucho o con mucha fuerza, puede llegar a desoldarse, puede llegar a levantar pista, y pues vas a tener que comprar otro, o si sabes un poquito de esto, pues lo puedes arreglar, ¿no? Y ya tal cual desde aquí, pues al momento de que esto apunte o que la señal llegue de aquí a lo que es el sensor, en este caso pues está aquí, pues podemos seguir o configurar lo que es pues ya tal cual utilizarlo como control al volante, ¿no? Podemos ponerle play aquí, podemos subir a la canción, bajar a la canción, pasar a la siguiente, pasar a la anterior, ponerle mute, ponerle el modo repetición, etcétera, ¿no? Pero pues ya tienes tu control al volante. Te digo, esto no se conecta directamente al teléfono, no se conecta directamente al estéreo ni nada de eso. Simplemente manda señales de infrarrojo emitidas por estos LEDs, y los cuales estas mismas señales son captadas por el sensor del infrarrojo de tu estéreo, ¿no? Así que si tu estéreo no tiene sensor de infrarrojo, pues no, probablemente no sea compatible con esto. Y pues de esta manera te libras de pues utilizar lo que es el controlito, lo podemos dejar ahí, o si ya lo perdiste, pues a lo mejor con este ya se te soluciona, ¿no? Te digo, desde aquí podemos subirle, bajarle, etcétera, ¿no? Pero siempre checando que la señal le llegue al sensor. En este caso en específico, como te digo, mira, aquí no queda, o sí queda, pero como que las señales se tapan. Así que voy a tener que hacerle unas modificaciones, pero pues de esta manera podríamos con lo que es configurar o conectar lo que es el sensor del infrarrojo, mira. Ahí le podemos subir, podemos bajarle, pero voy a hacerle una modificación a lo que son los LEDs para ponerlos un poquito más por acá y la señal le llegue. Pero bueno, esto ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido, y nos vemos en la siguiente en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.